Ya. Ya voy a grabar fotos. Sí, ahorita nada más que para compartir la palabra del pastor y ya terminando sí vamos a estar dando el pastor. En el trono. Pueden acercar para ver si me pueden escuchar, para que todos me escuchen. Vamos a tener ahorita un refrigerio. Sí, nos falló ahorita la bocina. Ya no la puedo ahorita arreglar, pero lo importante pues que venimos es primeramente a darles una palabra, ¿no? Y pues un refrigerio. Y pues hay servicio de enfermería y alguna ropita que tenemos, ¿no?, para compartir con ustedes. Pues nosotros somos una asociación de 7 iglesias que pues venimos con la finalidad de mostrar el amor de Dios que hay en nuestras vidas, y pues queremos compartir de alguna forma con ustedes que hay un Dios que existe y que no está lejos, no está en un lugar, sino que lo tenemos adentro, ¿no? Entonces, mi corazón. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros queremos mostrar. Nosotros no creemos en un Dios que está dentro de nosotros y que nos hace que vengamos a este lugar a compartir algo con ustedes.
pudiéramos estar nosotros viendo la televisión, en una fiesta, haciendo otra cosa diferente, no, pero hemos decidido que queremos, que hay una necesidad de nosotros de buscar, como lo hizo Jesús, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra, vino por el desamparado, por el quebrantado, por el pobre, el que no tenía nada, el que estaba afligido, el que estaba perdido. Mande. Sí, ahorita después de la plática van a poder aquí obtener Esa es la razón que nos los, impulsa, no es la algo donación. que se me ocurrió, no es algo que lo hago por quedar yo bien, sino es algo que lo siente uno, que siente necesidad, esa necesidad. Y que nada más, no hay nada más en este mundo que pueda, esa necesidad que se pueda llenar. Porque no hay un vacío, no hay nada que no pueda, que exista en este mundo, ni el dinero, ni los vicios, no existe nada más que el amor de Dios en uno. Eso es lo que hace que uno esté lleno y eso es lo que hace que uno venga aquí a este lugar a compartirles algo a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Voy a hacer una oración para ponernos en manos de Dios, que sea que nada las cosas, lo que sea el Espíritu Santo de Dios, el que se empiece a manifestar y el que empiece a hablar a cada uno de nosotros. Bendito Señor, Padre eterno, Rey celestial, Padre Santo, amado Señor. Estamos aquí, Señor, con tu pueblo, Padre. Enviándonos, Señor, reconociendo tu llamado, Padre. Te pedimos, mi Señor, que tú tomes el control absoluto, Padre, de lo que suceda, Dios, en este lugar, Señor. Sé tú nuestro Dios, sé tú nuestro Espíritu con nosotros. Te pedimos, Señor, que traigas a la persona, Señor, que tú vas a llamar, Padre, que tú redarguyas en su espíritu, en su mente, Padre, que seas tú quien lleve el control absoluto de este lugar, de este tiempo, Padre, y que nos llenes, Señor, y que nos vivifiques, Señor Padre Santo, de tu palabra, Señor, que nos llenes de ti, Señor, que nos cubres con tu sangre, Padre, y sé tú nuestro guía, sé tú nuestro Salvador, mi Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que harás, Señor, por todo lo que has hecho, mi Dios. Y sea, Señor, a ti toda la gloria, todo poder y toda honra, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y les voy a leer una porción de la palabra de las Escrituras, que lo vemos en Josué 3, del versículo del 11 al 13. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará de delante de nosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, Dios de la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esa es la palabra de Dios. Pues vamos a ver primeramente, vamos a entender este versículo que nos dice que primeramente que el arca del pacto pues era un cofre de oro, era un cofre de madera, pero que estaba recubierto de oro. Y este arca pues contenía las tablas de los 10 mandamientos, las tablas de piedra de los 10 mandamientos, y tenían la vara de Aarón, la vara que reverdeció de Aarón. Además tenía una urna con el maná, y el maná era el alimento, era un alimento
que fueron los que consumieron los israelitas durante cuando estuvieron vagando en el desierto. Y se nos dice que era este maná que era como una del tamaño de una semilla de cilantro. Al que no la semilla de cilantro, pues era el tamaño. Y era de color blanca y era como hojuelas blancas que tenían como si fuera como hojuelas de pan dulce, como de miel, ¿verdad? Estos fueron los que estuvieron alimentando, ¿no? Entonces la miel, pues sabemos que es algo dulce, ¿no? Entonces así es la palabra de Dios que nos va endulzando, nos va llenando, entonces nos vamos deleitando en esa palabra, ¿no? Y bueno, se nos dice algunos estudiosos que el arca del pacto era capaz de lanzar rayos a donde fuera. Es decir, estaba limpiando, se iban en el desierto y había muchos árboles. El arca iba limpiando por donde fuera a pasar todo el pueblo. Entonces, tenía la capacidad de hacer eso. Y vemos porque era un pueblo, el pueblo de Israel de aquel tiempo, pues eran cerca de 2 millones de personas. ¿Se imaginan? 2 millones de personas que estaban en el desierto, que tenían que caminar por veredas. Entonces lo que hacía el arca era limpiar todo alrededor para que el pueblo, un pueblo de 2 millones, yo creo que Tijuana tiene 2 millones, entonces una Tijuana por todo el desierto. Entonces esa capacidad tenía esta arca, ¿no? Entonces el texto nos dice que cuando los pies de los sacerdotes dice que pisaran las aguas del Jordán, pues estas se iban a dividir para que pudiera pasar el pueblo, ¿no? Entonces eso fue lo que nos había dicho Dios, ¿verdad? Que es lo que iba a suceder. Ahora les voy a hablar un poquito de Josué. Josué se nos dice que fue conocido como el segundo al mando después de Moisés. Después de que Moisés murió, Josué tomó el liderazgo. Y Dios aprobó esta sucesión. Entonces nos dice, entonces el Señor dijo a Josué, hoy, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué es considerado como uno de los grandes líderes militares de la Biblia por liderar durante 7 años de la conquista de la tierra prometida, y a menudo se presenta como un modelo para el liderazgo y una fuente de aplicación práctica sobre cómo hacer. En el versículo 1 se nos dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y regresaron y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces lo que nos está diciendo es de que Josué se levantó de mañana junto con el pueblo de Israel y dice que partieron del campamento en donde estaban habitando, y que se acercaran al río Jordán, a las orillas del río Jordán, y que se quedaran allí, y que descansaran, que ahí se quedaran a acampar a dormir. Dios les había indicado anteriormente que pasarían la tierra prometida, esta tierra que vive en leche y miel, es decir, una tierra próspera y abundante. Después de haber vagado durante esos 40 años que tuvo este pueblo de Israel en el desierto, 40 años que estuvieron vagando, por la mala decisión que tomaron sus antepasados y como castigo a una generación incrédula. ¿Y saben por qué estos israelitas vagaron por el desierto durante tanto tiempo, durante 40 años? Pues porque ellos se quejaron contra Dios.
porque querían regresarse a Egipto, de donde ya Moisés ya los había sacado. Ellos no les importaba regresarse a comer ajos y cebollas, porque ya estaban acostumbrados a eso. No les importaba regresarse a volver a ser esclavos del rey de Egipto, de Faraón. Ellos eran felices con eso, y por eso tuvieron que vagar en el desierto y pagar esas consecuencias. Pero cuando ya pasaron esos 40 años, esa generación que había salido de Egipto, esos que empezaron a quejarse, empezaron a fallecer en el transcurso de ese tiempo. Y prácticamente la siguiente generación, o sea, los hijos de los que salieron de Egipto, es decir, los hijos de los israelitas, esta nueva generación fueron los que sí entrarían a la tierra prometida. Esta nueva generación, de la cual no estaba contaminada, de la cual nunca vio cómo era vivir en Egipto, esta generación no vivió esclavitud, pero sus padres sí, por esa desobediencia, por no seguir a lo que Dios les estaba mandando, ¿no? Pero sus hijos, ellos como no vivieron en esa esclavitud, ellos tenían otra mentalidad diferente, ¿verdad? ¿Cuántos años ustedes aquí están vagando por este desierto que solamente están esperando fallecer? ¿Cuántos de ustedes tienen años vagando aquí en este desierto? Y nomás están esperando, estamos esperando eso. No tenemos esperanza. Solamente nos estamos quejando. Perdón. Pero ¿cuántos de ustedes realmente quieren salir de esa situación actual en la que están? Pero a veces nos regresamos otra vez a lo mismo, a lo que acostumbramos a hacer, que nos hizo caer en esta condición. Pero mira, si estás aquí es porque Dios ha permitido. Y si Dios me ha permitido a mí también dar este mensaje, si te he permitido a ti estar aquí es por algo. Así que el Señor tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti. Pero también va a depender de lo que cada uno de ustedes va a decidir. Cada uno de ustedes puede decidir si van a seguir en la misma situación en la que están, o si van a decidir creerle a Dios, creerle a su palabra y pedirle que cambie la situación de cada uno de ustedes. Dios te está llamando para que entres en la tierra prometida y que no fallezcas ya en el desierto. Josué les indicó que se levantaran su campamento que tenían allí en Sitín y que se aproximaran al río Jordán y que se quedaran allí esperando antes de cruzar el río. Y dice que después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean que el arca del pacto del Señor y a los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Nos dice el texto que pasaron 3 días después de que se habían establecido ya cerca de las orillas del río Jordán, y se les dijo que allí esperaran 3 días. ¿Y por qué 3 días? Pues son los días que Jesús estuvo en la tumba y que Él al tercer día resucitó. Esto nos indica que Dios quiere mostrarle maravillas a su pueblo. Dios quiere resucitarlos, quiere sacarlos de la penumbra, de la oscuridad y de la muerte. Así como Él estuvo muerto y resucitó, Él quiere también que tú resucites junto con Él. En Romanos 6, del 5 al 11 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos
en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Dios nuestro. En Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Señor quiere darte de tu espíritu. Él quiere que tú tengas vida. Los oficiales, como nos decía, que siempre estaban pendientes y avisaban cuando el arca se movía de un lugar. Y le avisaban al pueblo, porque a donde se iba el arca, el pueblo tenía que moverse, porque en el arca estaba la presencia de Dios. Y donde estaba se moviera el arca, la presencia de Dios, pues el pueblo tenía que seguir a la presencia de Dios. Algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos ido en una dirección diferente a donde se movía el arca. Y yo me considero que fui una de esas personas que me fui en una dirección diferente a donde Dios me había pedido que fuera. Y me perdí durante mucho tiempo. Y estuve en perdición, en vacío, en desolación, hasta que encontré a Jesús en mi vida, hasta que encontré a Cristo en mi vida. Desde entonces renuncié a todo lo que tendría que renunciar, que solamente ese vacío lo pudo llenar Jesús, Cristo en mi vida. En Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestro pecado, han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y si nuestros pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros para no escucharnos. Cuando nosotros pecamos, hay una separación entre Dios y nosotros. El rostro de Dios se esconde para no vernos, porque estamos haciendo lo malo frente a Él, y Él no puede ver lo malo. Pero también tenemos muchas promesas, como en Hebreos 4:16, que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que aún estás a tiempo, aún tienes tiempo. Mientras tengas vida, aún hay tiempo. En Tito 3:5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Hay alguien aquí que quiera ser salvo, que quiera ser renovado, que quiera ser regenerado, así como lo dice su palabra. ¿Y hay alguno que sí quiera? Ya todos los que están aquí aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Levanten la mano quien ya tiene a Jesucristo en su corazón. Levanten la mano quien ya le pidió que escribiera el nombre del libro de la vida. Todos que están, todos. Yo voy a la iglesia, creo, que no lo borre. Regresando al texto, qué bueno, gloria a Dios por tus vidas, ¿no? Pero igual, si hay alguno que todavía esté indeciso, que a lo mejor no lo quiera decir, al último, ahorita que vamos a hacer una oración y vamos a también a hacer esa oración. Pues se nos dice que los oficiales pues avisaban cuando el arca se movía, ¿no? Y el pueblo pues se tenía que preparar para pedir el arca
hasta el lugar de donde se moviera el arca. Y esta situación pues estuvo repitiendo durante 40 años, cuando estuvieron vagando por el desierto, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Dios? Pues solo los traía de un punto a otro, porque se estuvieron quejando contra Dios. Dios les dio alimento, les dio el maná, solo tenían que recogerlo, porque caía del cielo el maná, ellos tenían que recogerlo nada más, no tenían que cosechar nada. Además se nos dice que les dio carne, que dice que vino del viento, que vino un viento del Señor y trajo del lado del mar millones de codornices, y se comieron por un mes hasta que se aborrecieron. Y sus ropas y su calzado dice que no se desgastaban, que no se envejecían, porque estaban bajo la presencia de Dios. Durante esos 40 años, las sandalias que tenían, las ropas que tenían, no se desgastaron ninguna vez, porque estaban bajo la presencia de Dios, estaban bajo la cobertura de Dios. Nos dice que en el día había una nube que los cubría de los rayos del sol y que les daba la sombra. Y nos dice que de noche había una columna de fuego que les daba el calor y que les daba ese calor, el fuego, y los guardaba del frío y les espantaba a las fieras. Pero aún así este pueblo se quejaba contra Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la situación en la que estamos? Tus quejas realmente contra Dios son válidas. Quejarte no te va a llevar a nada. Solo Dios estuvo esperando a que esa generación que saliera de Egipto muriera. Sin embargo, esta vez sería diferente, puesto que ya no más estaban a la distancia de cruzar un río para llegar a la tierra prometida. Mira, si has llegado este día, no es coincidencia, es porque Dios te trajo. Es porque el Señor quiere que ya pases de ese desierto que has estado y que ya pases el río Jordán ya para que veas la tierra prometida. Y aunque has transcurrido durante mucho tiempo en el desierto, y al final fue la decisión de cada uno de nosotros que hemos tomado llegar a la condición en la que estamos solamente un paso de poder alcanzar esa tierra prometida. Dios no nos va a prometer una solución mágica en la que ahorita ya vamos a salir del problema, porque el mismo tiempo que nos tomó llegar a la condición en la que estamos, pues también va a ser el tiempo en lo que vamos a tratar de salir, aunque a veces Dios hace milagros y lo puede sacar en días o de un día para otro, pero eso es como Dios va a tratar con cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es de acuerdo a cómo la fe de cada uno de ustedes vaya creciendo, y conforme vayas obedeciendo también a su palabra y te vayas acercando más a buscar a Dios, ¿no? Porque todo proceso forma nuestro carácter, como lo dice en Romanos 8:28, más que vencedores, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Así que todo lo que nos ha pasado nos va a ayudar en la formación de nuestro carácter y para entender el proceso en el que nos encontramos. Ahora pasamos al versículo 4, que nos dice: para que sepáis el camino por donde ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Se nos dice en el texto que el pueblo no sabía por el camino donde andaban, puesto que pues nunca habían caminado por ahí. Y dice que entre vosotros y ella haya una distancia como de 2000 codos. Y dice: no se acerquen a ella. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se le estaba diciendo al pueblo que se fijaran a dónde se movía el arca, y que a donde se moviera el arca ellos tenían que tener una distancia de 2000 codos, más o menos unos 900
metros, vamos a decir, algunas cuadras, vamos a decir, algunas cuadras de distancia, que ellos no podían acercarse al arca, pero sí tenían que saber para dónde se dirigía para que el arca se dirigiera, para que ellos se movieran junto con el arca. Pues una vez que recibes a Dios en tu vida, debes de moverte hacia donde la presencia de Dios se vaya a mover. Así que no te puedes quedar estático, sino que debes de moverte a donde la presencia de Dios se mueva. Y el pueblo debería de guardar esa distancia, primeramente por respeto a la presencia de Dios, y segundo, para que le mostrara el camino que el pueblo israelita debería de seguir. Entonces la orden era estar pendientes y seguir el arca y estar en obediencia a su palabra. En el versículo 5 nos dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Mira, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de alguien, le pide que se santifique, es decir, prepararnos, limpiando nuestro corazón, cambiando nuestra mente, nuestra forma de pensar, renovarnos internamente, creyendo en fe para recibir las bendiciones de Dios. Eso es prepararnos. Por eso les dijo que se santificaran, que se prepararan. Mira, cuando Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de alguien, primeramente le pide que se santifique, es decir, que se prepare para recibir esa bendición. Si alguien no se prepara, no se santifica, no va a poder recibir esa bendición que tiene y la está bloqueando, ¿no? Así que si tú estás hoy aquí es porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida contigo. Si tú realmente crees y tienes plenamente fe, pues esto será hecho. El acto profético de lavarse del cuerpo y cambiarse de ropa simbolizan un nuevo comienzo con el Señor. Así que si ya estás preparado para este nuevo comienzo, cada uno de nosotros ya está preparado. En el Salmo 98:1 nos dice, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. En Salmo 71:17 nos dice, oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud, hasta ahora he anunciado tus maravillas. En Salmo 72:18 nos dice, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En Salmos 86:10, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. En Job 37:5 nos dice, maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Ya pasando al versículo 6, nos dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad de delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron de delante del pueblo. Fíjate, este acto de los sacerdotes de tomar el arca y pasar por el medio del pueblo, pues requería mucha fe. Esto se considera también un acto profético, es decir, realizar algo por pura fe. Los sacerdotes estaban obedeciendo y el pueblo debería de seguir el arca. El pueblo estaba consciente de que se estaba moviendo el arca, pero no sabían hacia dónde, puesto que enfrente tenían al río, y pues para ellos sería absurdo si se movía el arca para el río, pues ellos al seguir el río pues era absurdo, pues porque el río Jordán en ese tiempo era como de una distancia de 100 metros de ancho y tenía 3 metros de profundidad. Entonces cruzar el río no pudieran cruzar, porque tenían que cruzarlo con animales, lo tenían que cruzar con niños, o sea, con todas sus pertenencias, con todo su campamento. Entonces el río estaba con aguas torrenciales.
Entonces era imposible para ellos que el arca se pudiera dirigir hacia el río. Pero Dios quiere moverte del área en donde estás. Y Él va a hacer algo maravilloso que aparentemente no va a tener ningún sentido en ti. Pero Dios es un ser maravilloso y sabe cómo manejar cada situación en la vida de cada uno de nosotros. Él es un especialista en sorprendernos. En el versículo 7 nos dice: Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mira, Josué fue parte fundamental en esta etapa del desarrollo de Israel. Josué quedó al mando cerca de 2 millones de israelitas. Después de la muerte de Moisés, Josué quedó al mando y fue uno también de los 12 espías que dijeron que podían vencer y que podían vencer a los gigantes que vivían en esa tierra prometida. Josué también es considerado como un líder militar, llevando a cabo muchas batallas. Pero el Señor te dice que Él va a estar contigo, así también como estuvo con Josué. Porque Él le creyó a su palabra. Además, le infundió fortaleza para evitar que Él tuviera miedo. Así como les va a infundir esa misma, que ustedes también no tengan miedo. El Señor quiere engrandecerte a ti, así también como engrandeció a Josué. Pero primeramente necesitas dar ese paso definitivo de querer salir en la condición en la que estás. Necesitas dar ese paso de fe y entregarle tu vida a nuestro Señor Jesús. Y esto empieza así, a entregarle nuestra vida a Dios. Y Él se va a encargar de quitar todo lo que te estorba para salir de esa condición. Necesitas dar ese paso de fe, aceptando al Señor como tu Dios y como tu Salvador. Yo sé que ya todos hicieron ese paso, algunos, no sé, todos, espero que todos. Y el Señor también nos dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Isaías 41:13 nos dice: porque yo, el Señor, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En Deuteronomio 31:6 nos dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En Deuteronomio 31:8 nos dice: y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Ya pasando al versículo 8 nos dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado al borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. En el versículo 9 nos dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. En el versículo 10 nos dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo.
Estamos viendo aquí cómo se va fraguando ya este milagro de la separación de las aguas, ¿no? en el Jordán. Pero primeramente Dios le pide a Josué que envíe a los sacerdotes que caminarán y que entrarán en el río, que se detuvieran a la orilla del río. Y los sacerdotes pues eran los únicos autorizados que podían cargar el arca del pacto, ¿no? Josué le dice al pueblo de Israel que se acerquen para escuchar las palabras que Dios tenía que decirles, las cuales son las siguientes: que en esto conocerán que el Dios viviente va a estar en medio de ellos, de ese pueblo, y que iba a echar fuera a todos estos pueblos paganos, ¿no? Al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergueseo y al amorreo, al jebuseo y a todos esos feos, ¿no? Fíjate que Dios por medio de Josué le dice que lleven el arca del pacto a la orilla y les da unas palabras de promesa al pueblo de Israel, que el Dios vivo está en medio de ellos y que los acompaña, y que este Dios vivo iba a echar fuera a este pueblo pagano, ¿no? A este pueblo pagano que estaba en la tierra prometida. Y estos pueblos, el cananeo, los hebeos y todos esos feos, eran un pueblo idólatra. Ellos adoraban a Dios, a otros dioses que en realidad eran demonios. Ellos sacrificaban a sus hijos, ellos hacían hechicerías, ellos hacían ocultismo, ellos ofrecían a sus hijos a los dioses, los sacrificaban para las cosechas, para que los dioses, los demonios serían como sacrificios para ellos. Entonces por eso Dios aborrecía a estos pueblos, porque ellos estaban tan corrompidos que eran desagradables para su presencia. Entonces por eso Dios le estaba enviando al pueblo israelita para que exterminara ya estos pueblos, porque ya estaban demasiado contaminados, ¿no? Este pueblo pagano. Y esa era la promesa, que el pueblo de Israel iba a tomar esa tierra. Salud. Pero para eso forzosamente ellos tenían que cruzar el río. No había otra más que cruzar el río. Y el problema era de que este río, durante esa época del año, cuando Dios los mandó, en la época de la primavera, era cuando más caudal tenía. Porque en la primavera neva en las montañas, y en primavera el agua se va deshielando y el agua, el río Jordán se llena a más no morir de agua. Pero Dios los estaba enviando por esa misma estación. Era cuando más torrencial. Eso es para que el pueblo entendiera que no es por ellos, que ellos no iban a cruzar por sí mismos, sino que Dios iba a cruzar con ellos. De alguna forma iba a hacer ese milagro para que ellos pudieran cruzar. En Mateo 19:26 nos dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. En Marcos 9:23 nos dice: y Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Marcos 10:27, y entonces Jesús les dijo, mirándolos dijo, que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Jeremías 32:17 nos dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, en tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él recompensa a la persona que le busca. ¿Cuántas veces te has hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la has recordado? ¿Cuántas veces se te ha presentado la palabra y has dicho que no?
pronto has visto desde la orilla ves el río fluir y no poder saltarlo. Y te has quedado estancado en la orilla y sigues en la misma situación en la que estás. No es un cambio, solo ves mover las aguas, pero tú te quedas eclipsado y estático y sin poder mover. La ropa al final. Vamos a ver qué está para todos. Toma tu lugar. Toma tu lugar. O la ropa al final, no se preocupen. En el versículo 11 nos dice: he aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará de delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor de toda la tierra se sienten en las aguas del río Jordán, estas se detendrán en un montón. Tu basura antes de irnos, por favor, ¿se puede pasar? Porque las aguas que vienen de arriba, Si quieren, yo se las doy. Josué le dice al pueblo de lo que el Señor le había dicho, que el arca pasará por delante del pueblo, cruzando en medio del río Jordán. Es decir, el pueblo de Israel miraría cómo el arca del pacto pasaría delante de ellos hasta hacia el Jordán. Ahora me imagino la cara de asombro viendo cómo los israelitas miraban que el arca se dirigía para allá y ellos diciendo, pues, ¿cómo vamos a poder cruzar? Así que Dios transforma esa gloriosa oportunidad de ver cómo la obra de Dios, literalmente Dios les estaba diciendo que interpongan la presencia de Dios ante cualquier situación Unos todos. a las que se ellos se Pues te vas para allá con mi mamá. cualquier problema Vete con mi mamá. grande o pequeño, que lo pongamos en las manos de Dios. Cualquier situación, en lugar de resolverlo tú mismo, que lo pongas en las manos de Dios. Dios quiere resolver por nosotros a su forma, a su manera y a su tiempo, y evitarnos futuros dolores de cabeza por errores ocasionados por nosotros mismos. Poner la presencia de Dios en primer lugar no es un reflejo, No, ya sino es una opción. Gracias. A medida que empezamos a hacerlo más, esta se va a convertir en una reacción mucho más natural a nuestras vidas, para que Dios pueda prepararnos y obre milagros en nuestras vidas. Cuando le decimos no a nuestro propio yo de querer resolver el problema por nosotros mismos, le decimos sí a Dios, para que Él prepare nuestras vidas para sus milagros. Ahora Josué le dice al pueblo en el versículo 12 que tomen a 12 hombres de cada tribu para acompañar junto a los sacerdotes que cargaban el arca. Josué le dice a su pueblo, por medio de Dios, que esto iba a suceder con la finalidad de prepararlos. Dios habla a través de la gente, a través del profeta. Josué le hablaba al pueblo por medio de la boca de Dios. Y el problema es que a veces que no queremos escuchar el mensaje de otros que nos hablan de Dios, y tampoco no queremos escuchar el mensaje que nos está revelando algún profeta, algún hombre de Dios. Y desmeritamos al profeta, desacreditamos a la persona o al mensaje que nos está hablando, porque nos está incomodando o porque no estamos dispuestos a cambiar.
¿Cómo vamos a actuar después de este mensaje? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Lo vamos a tomar como nada? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Lo vamos a creer o vamos a desechar el mensaje? Y en el versículo 14 nos dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes de delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que entraran en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueran mojados sus pies a la orilla del río, las aguas que venían de arriba se iban a detener como un montón bien lejos en la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá, del río Salado, se acabaran y fueran divididas, y el pueblo pasara en la dirección al Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco y firmes del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel. He aquí el milagro de una forma sobrenatural que se detuvo desde los extremos del río, se detuvo. Y las millones de personas cruzaron por el Jordán. Entonces, ya para terminar, el Señor quiere que crucemos ese Jordán. Cuando los pies de los sacerdotes que pisaban el río, las aguas del Jordán se abrieron. Y desde el lado más extremo se detuvo el agua. Y del otro lado del río se detuvo el agua para que los 2 millones de personas pudieran caminar en seco por el río. El río se detuvo completamente porque el arca del pacto de Dios estuvo ahí en el río y hizo que se cortara el flujo de las aguas. Entonces, Dios quiere hacer algo maravilloso en la vida de cada uno de ustedes. Si el Señor pudo dividir el río Jordán, ¿qué no podría hacer con ustedes? Así que yo los quiero invitar a que hagan esta oración. Si me siguen, por favor, a hacer esta oración. Yo les voy a pedir que hagamos esta oración, ¿no? Hoy en este día, Señor, estoy aquí, humillado, arrepentido. Sé que no he hecho tu voluntad, que me he apartado de ti. Pero hoy te pido perdón. Y perdono a los que he ofendido y a los que me han ofendido. Hoy te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí, vive en mí, límpiame con tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo more en mí. En el nombre de Jesús, lléname de tu aceite, lléname de tu fuego y vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero hacer una oración por ustedes. Eterno Padre Celestial, oh mi Dios, oh Padre Santo, tu palabra ha sido, tu mensaje ha sido declarado, tu palabra ha sido manifestada, Padre. Ahora yo te pido, Padre Santo, que tu poder se manifieste, Señor, hoy en estos hombres, Padre, que están aquí, Señor, que tú los has traído, Padre, a este lugar, tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque has sido tú, Señor, y nadie más, Padre Santo. Hoy yo te pido, Señor, cualquier persona que está aquí, Padre Santo, que tú quitas sus cadenas, Padre, que tú quites sus ataduras, Señor, que tú rompas toda emoción de sus vidas, Padre,
que los tenga atados, Padre, toda emoción, toda falta de perdón, Señor, que sea ahora anulado, Padre Santo. Cualquier espíritu, Padre Santo, que esté aquí, sea reprendido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú tomes el control, Padre, de este lugar, de este tiempo, Padre. Sé tu Espíritu Santo, Señor, derramando tu presencia sobre cada uno, Padre, de los que están aquí, Señor. Prepara este ambiente, un ambiente sobrenatural, Padre, para que tu presencia sea derramada, Padre, en cada uno de tus amados, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que se abran las aguas del río Jordán para que ellos puedan pasar en seco, Padre, y que puedan llegar al propósito, Padre, a la promesa que tú has puesto sobre cada uno de ellos, Padre. Tómalo, Señor. Toma sus vidas, Padre. Quita toda atadura, Padre, de drogadicción. Quita toda atadura de alcoholismo, Padre. Quita toda atadura que ha impedido que vayan a tener un encuentro contigo, Padre Santo. Quita todo obstáculo de su vida, de su mente, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Tómalo, Señor, que tu mano sanadora, que tu mano protectora esté sobre cada uno, Padre, de los que están aquí, porque tú los has traído, Padre, con cuerdas de amor, Señor. Tú has preparado este lugar, este tiempo, Padre, para que tu palabra sea manifestada, tu palabra sea real, Padre, en sus vidas, Señor. Te pido que de hoy en adelante, Padre, de una forma sobrenatural, que sus vidas cambien, Señor. De aquí a ahora y para siempre, Padre. Darles el lugar, Padre, que tú has tenido preparado para ellos, Señor. Muévelos, Señor, así como movías el arca del pacto, así también te pido, Señor, que ellos se muevan a donde tu presencia se mueva, Padre, y que no se aparten de ti nunca más. Que ellos te busquen, Señor. Que tengan esa fe en seguirte buscando, Señor, en buscarte a ti, Señor, por lo que tú eres, no por lo que das, por lo que puedas dar, sino porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso. Padre, ten misericordia, Señor, de estos hombres, Señor, de esta gente, Padre, que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Si alguien quiere dar el paso más de fe, yo les pido que aquí se acerque. Si alguien necesita más de Dios, si alguien quiere acercarse realmente a Dios, le pido que se acerque aquí a este lugar para orar. Si alguien tiene alguna necesidad, algo que necesite, la presencia de Dios se va a manifestar en este lugar. ¿Hay alguien que quiera llegar a este lugar? ¿Que quiere recibir algo más de Dios? Estoy esperando una cita para También
Aquí regalaron una y vencían el mismo día de mi cumpleaños. Muy bien, ¿qué es la que no tiene ahorita? Fíjese que el de antibacterial no, ese más bien es de uso para ahorita si ustedes quieren usar. Se llama, si le pueden leer, qué es lo que tiene, a la otra. Ajá, pero ¿qué contiene? No, nomás lo que contiene. Pero ese de alta presión. Pero ¿qué es lo que usa? ¿Cómo se llama? Lobocartal, metoprolol. El componente micro. Pues depende de lo que sea. No me dijiste.